Hola amigos, hoy os hablaré sobre un juego clásico para Commodore Amiga. De los creadores de Defender of the Crown, Cinemaware, jugaremos a Wings. Wings es un juego muy bien ambientado durante la Primera Guerra Mundial, que te sumerge en la historia de un joven piloto que tendrá que probar su valor. Pero empecemos por el principio. El primer paso es crear un perfil de piloto y distribuir los puntos disponibles entre varias habilidades. Piénsatelo bien porque es una decisión importante que más adelante no podrás modificar. Una vez creado nuestro perfil, iremos a una escuela de vuelo, donde tendremos que ganarnos la insignia de piloto. Y para ello tenemos tres posibles pruebas a superar. Destruir un globo, bombardear dos hangares o destruir tres depósitos de municiones. Como nuestra pericia e ilusión son muy grandes, pasamos la prueba sin problemas y conseguimos que nos asignen a un escuadrón operativo en Francia. Nuestro comandante, el coronel Farra, nos pondrá al día de lo que espera de nosotros, y no podemos defraudarle. Llegados a este punto, una de las cosas que me ha sorprendido es que en ningún momento hemos escogido el nivel de dificultad del juego. Para conseguir ser un buen piloto, tendremos que completar con éxito varios tipos de misiones. Patrullas aéreas, ataque a columnas de infantería, destrucción de globos de defensa, ataques a trenes. Vamos, que no te vas a aburrir en ningún momento. En las misiones de ataque a tierra, fíjate bien cuál es la misión principal. No hagas como yo, que intenta disparar a todo lo que se mueve y después falla la misión. En caso que no tengas joystick, puedes jugar con el ratón. A veces se hace un poco raro, pero se puede jugar decentemente. Si tu misión es una patrulla aérea, tienes que estar muy atento y alerta. Tu vida depende de ello, ya que empiezas en pleno vuelo y muy cerca del enemigo. Cualquier error leve se paga y no hay vuelta atrás. Recuerda que durante los combates aéreos no estamos en un simulador de vuelo, sino más bien funciona en modo arcade. Así que durante el vuelo no tenemos control de la altura ni velocidad, ni tan solo acceso a un mapa. Pero sí lucharemos contra las turbulencias del aire y el retroceso del cañón cuando disparas. ¿Quién dijo que pilotar un avión de la Primera Guerra Mundial fuera fácil? En los combates aéreos el nivel de detalle gráfico es bastante básico, y la forma de pilotar es un poco tosca, pero aún así el juego cumple con su cometido. Cuando estás en pleno combate, te das cuenta enseguida que los aviones enemigos son duros de derribar. Tienes que acertar bastante con tu ametralladora, y reza para que no se atasque en medio del combate. Si ese es el caso, mi recomendación es que reces e intentes aterrizar antes de que te derriben. Nadie dijo que conseguir una victoria fuera fácil. Quizás en este momento algunos echen de menos poder escoger el nivel de dificultad que comenté anteriormente. Y llegados a este punto, me gustaría darte algunos consejos básicos. Ten cuidado con la potencia del motor del avión. No estás pilotando un caza F-18. Si levantas mucho el morro del avión, puedes entrar en barrena. El material del avión solía ser de tela y madera. No esperes durar mucho si te acribillan el avión. Es posible activar vistas externas en el combate aéreo, pero como te distraigas te derriban, y sin ayuda de un altímetro te estrellarás enseguida. Y la última, y no menos importante, será mejor que cumplas con éxito tus misiones, o de lo contrario el coronel te echará una buena bronca y tendrás que volver a la escuela de vuelo. Si llega un día en que pierdes tu suerte y recibes la llamada del Walhalla, tu piloto lo pierdes y ya no es posible recuperarlo. Tendrás que volver a crear un nuevo perfil. En resumen, es un gran juego con una buena ambientación, música y variedad de misiones. En el combate aéreo no funciona como un simulador sino como un arcade, con un detalle gráfico muy básico pero altamente adictivo.
Si os gusta mucho este juego, comentaros que en Steam podéis encontrar la revisión remasterizada, con mejores gráficos y similar mecánica del juego. Además está en varios idiomas.